acto de transfusión. En algunos hospitales van a encontrar que el banco de sangre puede estar en el hospital o no, y sí en casi todos los hospitales donde haya cirugía, terapia intensiva, va a haber un banco de sangre por lo menos, pero no necesariamente se van a atender a los donantes de sangre en el lugar. Muchas veces se terciarizan, hay bancos de sangre privados donde se dona la sangre ahí en esos lugares y después la llevan y la distribuyen a distintos hospitales, ¿sí? Por suerte acá tenemos bancos de sangre con donantes, ¿sí? A los cuales los invitamos si quieren ir o a ver o a donar, ¿sí? No esperen a que alguien conocido, familiar, etcétera, necesite sangre. La idea es ir promoviendo la donación de sangre voluntaria, lo que se llama que es puedo, tengo ganas, voy a donar para quien lo necesite, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Esperen que me voy poniendo el tiempo así. Respetamos un poco el tema de 50 minutos, porque lo que yo me acuerdo es que las clases de más de 1 hora no suelen funcionar, no se aburre, se distrae, etc. Si es así me dicen, no hay problema. ¿Ah? Bueno, vamos a hablar unas consideraciones previas, ¿sí? Vamos a ver lo que dice. La seguridad del acto transfusional no solo radica en la administración del componente, ¿sí? A ser administrado. Esto se refiere, la seguridad no es solamente del componente, de lo que vamos a transfundir, sino de la indicación de cuándo vamos a transfundir, ¿sí? Hay que tomar a la sangre, o vamos a hablar de sangre en general, como un fármaco, ¿sí? Tratemos de administrar sangre o hemocomponentes o hemoderivados, después vamos a ver las diferencias, únicamente cuando es necesario, ¿sí? Recuerden, es un producto biológico y tiene todos los riesgos de cualquier producto biológico, ¿sí? Si bien hay mucha seguridad, tiene riesgos. Bueno, un poquito lo que hablaba recién. Vamos a hablar después un poco de lo que es componentes sanguíneos y hemoderivados. Componentes sanguíneos nos vamos a referir a todo lo que está en un banco de sangre, básicamente. Glóbulos rojos, plasma, plaquetas. Hay también crioprecipitado, concentrado granulocítico, de muy poco uso, casi nulo. Y hemoderivados es, nosotros lo que hacemos con el plasma lo enviamos, en nuestro caso particularmente, a la Universidad Nacional de Córdoba. De ese plasma lo purifican y sacan hemoderivados que son algo así como fármacos derivados del plasma. Tienen procesamientos para enfermedades infecciosas mucho mejores, se purifican, etc. Y es prácticamente un fármaco. Cuando ustedes necesitan albúmina, va a llegar un frasquito de una albúmina que está casi como un fármaco, pero eso deriva de un plasma humano, ¿sí? Es mucho más seguro y mejor, entre comillas, que un hemoderiva. Bueno, como les decía, un servicio de hemoterapia se divide en banco de sangre y en medicina transfusional. Vamos a hablar un poquito del banco de sangre, de las indicaciones de las transfusiones y, si llegamos, un poquito de las reacciones adversas, ¿sí? Insisto, es muy difícil hablar de toda una especialidad en un rato como este. Vamos a tratar de dar generalidades, de no detenernos en cosas puntuales. Así tienen una vista global un poco de lo que es hemoterapia. ¿Bien? Bien, hemoterapia, un banco de sangre, es básicamente una pequeña fábrica. Tenemos la materia prima, entre comillas, que son los donantes, la sangre. Una vez que se extrae, se procesa esa sangre, se divide en las distintas partes, se almacena y una vez que la necesitamos, vamos a la parte final, que es la transfusión, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco del inicio de todo esto, que es el proceso, o sea, los donantes de sangre, el procesamiento de la sangre. Bien, con los donantes de sangre, ¿qué hacemos? ¿Viene alguien a donar, algunos de ustedes? Espero, un momento. Seleccionamos el donante. El proceso de selección va a constar de dos grandes partes. Uno es la selección propia del donante, donde va a leer información y él mismo va a tener la decisión y la libertad de ver si puede donar o no. Una vez entendiendo toda la información, va a decir, bueno, yo puedo donar, yo quiero donar. Bien.
Pasado este momento, después viene nuestra parte, que es la selección de donantes, donde básicamente lo que vamos a hacer es un interrogatorio bastante exhaustivo, polémico a veces, pero siempre con la finalidad de dos cuidados principales: el cuidado del receptor, del paciente, y el cuidado del donante, ¿sí? Muchas veces nos pasa que vienen donantes que quieren donar a toda costa y realmente quizás puedan llegar a donar potencialmente, pero tenemos que tener mucho cuidado. Es alguien sano que viene a una institución o viene a nuestro lugar y, a pesar de que esté todo bien, puede salir desmayado, con un golpe en la cabeza, etcétera, o peor. Lo que tratamos de hacer es cuidar toda esa parte y cuidarlo en exceso, ¿sí? Por eso a veces tenemos bastante rechazo de los donantes, se van un poco enojados y hay que tratar de hacerle entender que a veces es para beneficio del receptor y a veces para el beneficio propio, ¿sí? Pero bueno, invitarlo a donar más adelante o cuando se pueda, o invitarlo a promover la donación. Por ahí no podés donar, pero podés, por medio de redes sociales, lo que sea, explicarle a otra persona que pueda hacer eso, ¿sí? Bien. Una vez que pasa todo el interrogatorio de distintas enfermedades, distintos problemas, hacemos un leve examen clínico muy breve, donde se toman los signos vitales, se estudia la cantidad de hemoglobina que tiene, ¿sí? Para ver si puede donar. Se hace un estudio de la red venosa, a ver si es apto. Y una vez que pasa todo eso, va a la sala de extracción. Una vez que pasa a la sala de extracción, se extraen aproximadamente 450 a 500 mililitros de sangre. Esto es fijo, la idea de que las unidades de sangre es que sean todas iguales o lo más parecido posible, ¿sí? Para tratar de acercarnos a algo lo más parecido a un fármaco, que cada unidad sea parejita en cada transfusión, ¿sí? Bien. El siguiente paso no es, como dice acá, la detección de agentes infecciosos, sino vamos a procesar la sangre, ¿sí? ¿Qué hacemos? De la sangre total se ponen en unas, bueno, se saca a través de unas bolsas. Generalmente esas bolsas de sangre vienen conectadas a 2 o 3 bolsas más, ¿sí? Esas bolsas se ponen en una centrífuga bastante grande, se centrifuga, igual que con un tubo de sangre. Lo que va a pasar es que los glóbulos rojos, lo que habitualmente llamamos sangre, van a decantar, el plasma va a quedar hacia arriba. Mediante distintos sistemas, que pueden ser de bolsas que vayan hacia arriba o hacia abajo, no importa, no vamos a entrar en detalle, nos quedan dos componentes grandes: el concentrado de glóbulos rojos y un plasma, lo que sería un plasma rico en plaquetas, ¿sí? Una unidad de plasma rico en plaquetas. No confundir el plasma rico en plaquetas, que se suele usar más en estética o en otras cosas, que es otra cosa aparte, ¿sí? Si bien es en componente lo mismo, el tratamiento que se da es otro. Bien, tenemos la unidad de glóbulos rojos desplamatizada, porque le vamos sacando ese plasma, si bien queda un poco, obviamente, para que sobrevivan esos glóbulos rojos. Se habla de unidad de glóbulos rojos desplamatizada, que es lo que habitualmente se solicita como sangre. ¿Está bien? Y nos queda una unidad de plasma rico en plaquetas. Esa unidad de plasma rico en plaquetas se vuelve a centrifugar en la misma centrífuga, ¿sí? Hicimos la separación en distintas bolsas, nos quedamos con una bolsa de glóbulos, y ahora esa bolsa inicial, que era triple, nos queda doble. La cortamos y volvemos a centrifugar, y ahora sí, nos queda lo mismo. Las plaquetas, al ser un poquito más pesadas, decantan, y el plasma, ya fresco, nos queda arriba. Hacemos el mismo procedimiento de separarlo, y ahora sí ya nos quedamos con 3 bolsas diferenciadas. Una de glóbulos rojos, una de un concentrado de plaquetas y otra de un plasma fresco, que inmediatamente lo vamos a congelar y se va a llamar plasma fresco congelado, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los 3 hemocomponentes principales, los 3 que más van a manejar ustedes, que más van a escuchar hablar, etc. A su vez, esto pasado el tiempo, o inmediatamente, depende del momento de que el banco lo necesite o cómo sea el hospital y distintos requerimientos que quieran, al plasma fresco congelado se lo puede
descongelar, se lo deja descongelando a temperatura ambiente o en una heladera, depende de los tiempos, y lo que va a pasar es que hay componentes de ese plasma fresco congelado que van a decantar y otros que se van descongelando que van a quedar de nuevo arriba de la bolsa. Lo que queda decantado se va a llamar crioprecipitado y lo que queda aparte es el plasma modificado. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Los crioprecipitados lo que van a concentrar una parte mayor del plasma que después vamos a ver. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener ya 4 hemocomponentes principales: glóbulos rojos, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitado. ¿Bien? Todo eso es todo lo que se puede hacer con una unidad de sangre. Los leucocitos quedan habitualmente, se puede hacer. Otro hemocomponente se llama granulocitos, que yo en 15 años que tengo de especialidad nunca lo usé. Pero se pueden buscar en lo que se llama el Buffy Coat, que es la línea, digamos, entre los glóbulos rojos y el plasma, donde también están las plaquetas. Y en estos casos los leucocitos quedan habitualmente bastante en el concentrado de plaquetas. ¿Sí? Lo que generalmente se trata de hacer con los leucocitos es no transfundirlos. Ahora vamos a ver después cómo, mediante filtros, etc. ¿Bien? Bueno. Sí. Las limitaciones dependen, son muchísimas. Repito la pregunta, bien. Me preguntaron cuáles son las limitaciones para donar. Bueno, en realidad hay un montón, ¿sí? Y se ve en cada donante. Básicamente, la edad, mayores de 18 hasta 65 años, mayor de 50 kilogramos de peso, una hemoglobina mayor a 12,5 gramos decilitros o hematocrito de 38%, y básicamente que esté sano. En eso entra un montón de circunstancias que se puede dar una clase entera de selección de donantes. Por eso, insisto, dar toda la especialidad en una hora es complicado. Entiendo la pregunta, pero es difícil. Básicamente lo otro es, lo más importante es que no haya habido ningún riesgo de enfermedades transmisibles en los últimos 12 meses. ¿Sí? Riesgos transmisibles pueden ser que haya tenido una cirugía, que haya tenido un procedimiento, cualquier procedimiento invasivo dentro de los últimos 12 meses se excluye. Cirugía, acupuntura, endoscopía, tatuaje, relaciones sexuales con o sin cuidado, pero dentro de los últimos 12 meses, de parejas desconocidas. En fin, son montones. Obviamente antecedentes de neoplasias tampoco, enfermedades de tipo de coagulación tampoco, enfermedades autoinmunes tampoco. Sí. En el caso, por ejemplo, de que alguien se tatuado o que es una cirugía y pues, no se ha cumplido el periodo de 12 meses, tenga un HIV negativo, o sea, negativo. Bien. Me preguntan si puedo donar a alguien que haya tenido algún procedimiento invasivo, pero venga con un certificado de serología negativa. Bien. Bueno, nosotros actuamos mediante protocolos directamente. La respuesta es no. ¿Sí? Actuamos mediante protocolos. Por más que nosotros hagamos los estudios, que también lo vamos a hacer siempre. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que salgamos del protocolo puede tener una implicancia legal. ¿Sí? Médicamente, sí se podría donar, siempre y cuando haya pasado un tiempo suficiente en el cual, desde que estuvo ese factor de riesgo, el que sea suficiente el tiempo de periodo de ventana a la detección de algunos virus. ¿Sí? Y depende qué serología me traiga. No es lo mismo una serología hecha con una ELISA, con una electroquimioluminescencia o con biología molecular. ¿Sí? Los periodos de ventana se van acortando. Pero por protocolo, tanto acá como en la mayoría del mundo,
cualquier factor de riesgo son, dependiendo de los estudios, 12 meses o 6 meses. Cuando se empieza a aplicar la biología molecular, ya la ventana esta se cierra a 6 meses. ¿Sí? Pero bueno. Cualquiera. Una leve también, porque en el momento por ahí de la punción puede generar un problema. ¿Sí? Pero insisto, podemos hablar a mí me encanta el tema y todo, y podemos estar hablando un montón de esto y no vamos a llegar por ahí a indicaciones de transfusión u otras cosas. ¿Sí? Perdón, pero es el tiempo que tenemos. O si quieren, en otro momento, hacemos otra clase, no hay problema. ¿Sí? Bueno. ¿Qué vamos a hacer con estas unidades que ya tenemos? Vamos a hacer lo que llamamos procesamiento, que es lo que hicimos de separarlos, y además todos los estudios necesarios para poder liberar esa sangre y para poder decir que es segura. Bien, los estudios que vamos a hacer, los básicos, lo que se hacen en todos lados, es grupo ABO, factor RH. En muchos lados, además de los grupos ABO, se puede hacer a las unidades la tipificación de los distintos grupos sanguíneos, ¿sí? Principalmente dentro del factor RH se pueden hacer los distintos antígenos, principalmente hay 5, el anti-D, C grande, C chico, E grande, E chico. Nada, no se vuelvan locos, no es tan importante, pero se los comento, que no es solo RH positivo o negativo, hay una ventana mucho más grande a todo esto. Otro grupo importante es el KEL, DAFI, KID, cada uno con sus subdivisiones. Generalmente en todo banco vamos a hacer ABO, RH y en algunos el KEL se puede llegar a hacer. ¿Sí? Vamos a ver la detección de anticuerpos irregulares. ¿Qué significa esto? Al suero plasma de ese donante, vamos a detectar si se han generado alguna vez anticuerpos contra alguno de todos estos grupos que llamamos, ¿sí? Que nombré recién. Además hay muchos más. ¿Cuáles vamos a hacer? De todos los grupos, no, porque hay infinidad de grupos dentro de los glóbulos rojos, sino de los clínicamente significativos y de los que los paneles comerciales con los cuales yo puedo hacer esta detección me permitan. Hay paneles, los paneles que generalmente se usan vienen de España, acá en Argentina por lo menos no se hacen, y hay grupos sanguíneos que son muy propios de cada región, ¿sí? Un ejemplo de esto es un grupo que se llama Diego, muy presente en el norte de nuestro país, en Brasil, y donde nosotros no tenemos cómo detectar ese anticuerpo. Y a veces puede llegar a aparecer. ¿Sí? Anecdótico. Lo que vamos a hacer es la serología para distintas enfermedades infectocontagiosas. ¿Para qué enfermedades? Sífilis, HIV, hepatitis B, hepatitis C, HTLV 1 y 2, brucelosis y Chagas. ¿Sí? Como les mencionaba antes, la serología habitualmente acá en el país lo que se hace es mediante métodos de ELISA o quimioluminescencia, dependiendo, el Chagas además tiene que tener 2 métodos para hacerse, ¿sí? Uno puede ser y el otro es por aglutinación de partículas, lo mismo que en la sífilis, etc. Y lo ideal, en nuestro banco lo tenemos por suerte, también hacemos estudios de biología molecular PCR, ¿sí? Se hacen pools de PCR. Para únicamente HIV, hepatitis B y hepatitis C. ¿Bien? Bueno, a tener en cuenta también el día de mañana cuando ustedes soliciten unidades de sangre, de plasma o de plaquetas. Las unidades desde el momento que el donante dona hasta que yo las puedo utilizar, con suerte son 12 horas. Las PCRs tardan su tiempo en hacerse, lo mismo que la detección de anticuerpos. Esto se lo explico porque tal vez muchas veces les pasa que, o nos pasa que, no tenemos hemocomponentes para una cirugía programada o para algo, para la urgencia, la idea es tener siempre, pero a veces para algo programado no tenemos y el cirujano o quien necesite dice, bueno, pero te mando los donantes hoy.
Sí, pero la cirugía es hoy, ya no llego, hasta que lo libero y todo. ¿Sí? Siempre que tengan cualquier cosa programada y que necesiten unidades, consulten previo al banco de sangre si está. Y si el día de mañana son cirujanos, así sean los mejores cirujanos del mundo y no le sangre ningún paciente, esto es igual que el riesgo cardíaco. Mándenlo a hemoterapia del hospital donde están para dos cosas: hacer el grupo sanguíneo y la detección de anticuerpos regulares del paciente, y además porque en ese momento nosotros vamos a poder pedirle donantes. ¿Sí? Aunque la cirugía no necesite sangre. ¿Le explican igual? Esos donantes que le vamos a pedir son los que van a generar el superávit en el banco. ¿Está? Recuerden esto. Después me ando peleando con los cirujanos siempre. ¿Está? Bueno. Tengo una consulta. Sí. En caso de que la sangre tenga serología positiva, ya sea para VIH, para hepatitis B o lo que sea, ¿se instaura un tratamiento, o sea, de purificación, digamos, de ciertos virus en la sangre, o cómo es ese tratamiento? No, en esos casos la unidad se elimina, ¿sí? Se descarta, y lo que va a pasar con el donante, vamos a citarlo y a explicarle que nos dio una serología reactiva. El tipo de informe que se da no es diagnóstico. ¿Por qué? Porque los métodos que tenemos tienen una sensibilidad muy alta, y además hay una cuestión: para los donantes de sangre, cualquier estudio serológico, esto lo puede explicar mejor un bioquímico por ahí, hay una línea de corte donde a partir de esa línea de corte se determina si esa prueba es reactiva o no. En los casos de donantes de sangre, el punto de corte, por decirlo de alguna manera, se baja, se hace más sensible a propósito. ¿Por qué? Porque es un estudio de screening, o sea, un estudio de rastreo. Entonces, dar un diagnóstico con este tipo de pruebas sería erróneo porque hay muchos falsos positivos. ¿Sí? Pero, como saben, la sensibilidad, una gran sensibilidad en una prueba me da una seguridad en el banco que lo que es negativo es seguro negativo. ¿Sí? Pero bueno, al donante se le explica todo esto de la mejor manera. Obviamente, ante pruebas, algunas pruebas más sensibles, sensibles me refiero emocional y socialmente, se tratan de repetir o de dar una contención, pero la unidad se descarta en el momento de la prueba reactiva, se descarta. Así sepamos muchas veces que es un falso positivo. ¿Sí? Iba a decir algo más, María. ¿Sí? No, con el tema de la pandemia no. Al principio se tuvo un poco de miedo con todo esto, pero no, se vieron trabajos tanto en China, el primero que salió fue en China y después en varios lados, que no hay transmisión a través de unidades de sangre de COVID, o no se demostró por lo menos. Sí se encontró en los bancos de sangre unidades de sangre con COVID, pero no se demostró ni se vio que haya transmisión por transfusión. Consentimiento informado. Bien. Sí, en la parte inicial donde hablamos que el donante lee un montón de información, esa es una de ellas. Se explica que se le va a hacer estudios para todas estas enfermedades y que consiente que se le haga el estudio de HIV, y que incluso esto que explicamos recién, las pruebas son de screening. La realidad es que muchos donantes lo leen muy por arriba. Está la responsabilidad nuestra en la entrevista explicarle todo esto, o en el momento de extracción. Muchas veces les tratamos de explicar todo esto, ¿sí? Además, otra cosa que me olvidé de avisarles es que una vez que terminaron de donar, el donante tiene la posibilidad de autoexcluirse. ¿Por qué? Muchas veces viene a donar con la pareja, con la madre, con el padre, con quien sea, y está sentado al lado y en el momento de responder, ¿estuvo con otra pareja? No, obviamente. Dona, termina de hacer toda la donación y bueno, tiene un papel en un momento privado, debería ser privado, muchas veces no se cumple, donde les dicen, bueno, mira, acá tenés la última chance,
No importa por qué, para decirme que tu sangre no sirve o no querés, a pesar de ya haber donado, ¿no? Nosotros una vez que tenemos ese papel, si no, no, se descarta la unidad y se terminó y listo. ¿No? Está también esa posibilidad. Bueno, retomamos. Hablábamos de hemocomponentes y hemoderivados. Bueno, esta es una lista de todos los hemoderivados que pueden haber también. Obviamente los que más van a usar son algunos concentrados de factores de coagulación, ¿sí? Albúmina y fibrinógeno. ¿Sí? Eso es principalmente lo que se suele usar. Pero bueno, es una lista única. Y bueno, y las inmunoglobulinas, perdón. Una lista para que vean de todo lo que se puede sacar del plasma. ¿Bien? Y que en definitiva las unidades de plasma, cuando veamos un poquito más adelante, lo que van a tener básicamente es todo esto. ¿Sí? Obviamente más diluido. Bien, vamos a hablar un poco de cada hemocomponente. Bien. Glóbulos rojos. La característica de esta unidad de glóbulos rojos que vamos a tener, tienen un volumen entre 200 y 300 mililitros. Esto va a depender mucho del hematocrito con el que venga el donante. ¿Sí? Cada unidad va a tener un hematocrito de 55 a 65%, una concentración de hemoglobina de 40 gramos de decilitro y un anticoagulante que, dependiendo de este anticoagulante, va esa unidad a durar en la heladera 21, 35 o 42 días. ¿Sí? A propósito de esto, el martes, creo que fue, 9 de noviembre, es el Día del Donante Voluntario en Argentina. ¿Saben por qué se celebra ese día? Bien. Eso fue porque se hizo la primera transfusión con citrato. ¿Sí? El citrato es un anticoagulante. Ante las transfusiones se hacían donante-receptor de brazo a brazo. A partir del descubrimiento de un argentino, Luis Agote, ¿sí? ¿Le suena? Bueno, si no le suena, véanlo, pues es un argentino, hizo un descubrimiento muy importante, que mediante el citrato se pudo hacer la anticoagulación de la sangre, guardarlas en bolsas y transfundirla días después y de manera mucho más segura. Fue el iniciador prácticamente mundial del banco de sangre, de los bancos de sangre. ¿Sí? Y anecdótico también, decidió no patentar su idea y regalarla al mundo, digamos. ¿Ah? Nada, anecdótico me parece importante nombrarlo también. Bueno, el tiempo aproximado de la transfusión es entre 1 y 2 horas, ¿sí? Y no debe durar la transfusión más de 4 horas. ¿Por qué? Porque al estar a temperatura ambiente, las unidades, una vez que vamos a transfundirlas, las sacamos de la heladera, tratamos de termostatizarla. Bien. Y hay riesgo de contaminación bacteriana, ¿sí? Además que se abre el circuito. ¿Bien? Entonces, no más de 4 horas. Pongamos en cuenta, bueno, después lo vamos a ver más adelante, que necesitamos por ejemplo, un paciente cardíaco, hacerlo en más tiempo de 4 horas, queremos transfundir de a poquito. Bueno, lo que podemos hacer es lo que se llama alicuotas, agarrar la unidad, transfundir una mitad y luego otra mitad. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que más de 4 horas no pueden pasar, lo mismo para las cirugías, durante diálisis, etc. ¿Sí? Se suele decir que una unidad de sangre se está refiriendo a este concentrado de glóbulos rojos. Sí, perdón. Yo entro bastante en ese error también. No, que todo el mundo dice unidad de sangre. Todos decimos una unidad de sangre, es un concentrado de glóbulos rojos. Cuando hablamos unidad de sangre, hablamos de glóbulos rojos. Sangre total no se transfunde, es extraño. Los únicos casos a veces es cuando hay donantes que quizás la extraemos, pero durante la extracción no es suficiente o se sienten mal y no tenemos el suficiente volumen para hacer una extracción y hacer una división de todos estos componentes. Bueno, antes que tirar esa sangre la dejamos como entera y eventualmente en alguna transfusión la podemos usar. ¿Sí? Pero salvo por esa situación no se hace. Bien, las plaquetas. Vamos a hablar de las características de las plaquetas.
Bueno, ahí hay un error individual igual a concentrado, no es así, está mal el igual, sino que es diferente. Nos referimos a esto, un concentrado individual de plaquetas es lo que hablamos de esto, de que le sacamos a un donante un concentrado de plaquetas, una unidad de plaquetas, ¿sí? Van a hablarlo como unidad. Esa unidad tiene 0,5 o 0,6 por 10 a la 11 de plaquetas, el recuento que se le hace a la unidad es ese, en habitualmente 50 mililitros de plasma, o sea, es muy poquito, ¿sí? Y para transfundir un paciente se utiliza una unidad de estas cada 10 kilogramos de peso. O sea, un paciente de 70 kilos, paciente modelo habitual, digamos, vamos a necesitar 7 unidades de plaquetas. O sea, 7 donantes. Es un montón. Para nosotros 7 donantes es un montón. Entonces, esto para tener en cuenta también, cuando requieran transfusión de plaquetas, sepan que en pacientes, por ejemplo, oncomatológicos, pueden llegar a requerir una transfusión por día a veces. ¿Cómo hacemos para que un paciente, un banco de sangre, tenga 7 donantes todos los días para esa persona? Prácticamente imposible. Entonces, una opción es lo que se llama donación mediante aféresis, plaquetoaféresis, ¿sí? Tuvo un poquito más de moda el tema de donación de plasma con el tema de COVID. Después lo hablamos en otro momento, si no es un lío. Sé que durante los 2 últimos años medicina fue COVID y nada más, casi. Pero bueno, estuvo de moda un poquito por eso. Lo que se hace es mediante una máquina, se conecta a un donante ya estudiado, con buena red venosa, sin riesgos, etc. Y esta máquina lo que va a hacer es sacar únicamente las plaquetas de ese donante, ¿sí? Y lo que va a generar es un concentrado, ahora sí, de plaquetas, que va a ser igual a una mezcla o un pool de esas plaquetas individuales que podríamos hacer. Necesitábamos 7 donantes. Con un donante, mediante aféresis, puedo obtener el mismo resultado, que fíjense que es igual al pool de 3 por 10 a la 11 en 250 mililitros de plasma. ¿Está bien? Lo hice medio mezclado, ¿se entendió? Bueno. ¿Y qué beneficios hay con esto? Y que me olvidé de hablar también un poco de la donación de sangre. La teoría indica que las plaquetas, al regenerarse cada 72 horas, nosotros podemos hacer una extracción mediante aféresis de plaquetas cada 3 días al mismo donante. No así de los glóbulos rojos, que necesitamos 60 días como mínimo, ¿sí? Entonces, frente a pacientes de nuevo oncomatológicos que necesitan transfusión de plaquetas muy seguido, lo que podemos hacer es encontrar familiares o no, o conocidos o donantes que vengan para él. Seleccionamos algunos que puedan hacer donación por plaquetas y los vamos llamando una vez por semana, por ejemplo, ¿sí? Y vamos cubriendo. La donación de plaquetas lo que tiene es que es, mediante aféresis, mucho más larga que la de glóbulos rojos, ¿sí? La de glóbulos rojos es, entre que hacemos el cuestionario, extraemos, todo, media hora, más o menos. La donación de plaquetas depende de la máquina, etcétera, de distintos factores. Mínimo es 1 hora a 2 horas y media. ¿Sí? Bueno, y las plaquetas, la otra condición que tienen y que es un poco problemática es que se almacenan a temperatura ambiente, 20-24 grados. Ambiente depende en dónde, la idea es tener en unas cámaras que mantengan esto. Si no, se mantienen a temperatura ambiente, que es lo que clásicamente se hizo. Y tienen una durabilidad de almacenamiento de 5 días únicamente. Entonces, hoy puedo tener el banco con 100 plaquetas y en 5 días con 0. Por lo cual, mantener un banco de plaquetas es sumamente complicado, ¿sí? Repito esto, ¿para qué? Para que a futuro, cuando requieran y tengan la anticipación, tal vez, de que un paciente pueda llegar a requerir plaquetas, informen al banco de sangre, ¿sí? Todo es más fácil y va a ser más amable si lo podemos hacer con tiempo a necesito una plaqueta para ya. ¿Y para qué es? No, para una cirugía programada. ¿Y por qué no me avisas? ¿Sí? La urgencia es la urgencia, todo el mundo lo va a entender. Lo programado, cuando no se programa,
es un problema, ¿sí? Plasma fresco congelado, únicamente vamos a mencionar que también se puede hacer por plasmaféresis, hablando de lo del plasma COVID, que por cierto no tuvo buen resultado, y si no de estas unidades que vamos sacando a los donantes, ¿sí? La realidad es que la transfusión de plasma fresco congelado es cada vez menor, poca se usa, pero cada vez menos, y sí lo podemos congelar y nos dura 12 meses. Entonces, cada vez menos, por lo menos acá, donde tenemos para conseguir por ahí los hemoderivados, que son mucho más seguros, ¿sí? Si no, bueno, usamos plasma fresco congelado, que lo que va a tener es, recuerdan toda esa lista de hemoderivados que estaban. Bien, no mucho más. Bueno, y por último, los crioprecipitados, que eran un derivado, digamos, del plasma, que básicamente lo que va a tener es las moléculas estas de alto peso molecular que van a precipitar justamente mediante el frío, y va a ser rico en factor 8, fibrinógeno, factor 13, fibronectina y von Willebrand, ¿sí? Básicamente lo que lo van a usar esto es cuando necesiten factor 8 y fibrinógeno, ¿sí? ¿Y en qué situaciones? Habitualmente en coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Es donde principalmente se usa. Y a veces problemas de coagulación donde ya se necesita una transfusión masiva, donde estamos transfundiendo un glóbulo rojo, plaquetas, plasma, todo, y los pacientes a veces siguen sangrando. Bien. También congelado dura 12 meses, no 24. Tomar. No, 15 a 20 mililitros es la unidad de crioprecipitado. Generalmente se transfunden lo mismo que las plaquetas, 10 mililitros por kilo aproximadamente. Se necesitan muchos donantes, sí. ¿Pueden utilizar el micrófono o repetir la pregunta, por favor? Ah, perdón, no estoy acostumbrado a esa parte. Gracias. Pregunté si la transfusión era de 15 a 20 mililitros y me contestó que no, que era más y que necesitaban más donantes como en las plaquetas. 10 mililitros por kilo. Ahí está. Perdón, una unidad cada 10 kilos, cualquier cosa. Bien. Las indicaciones de transfusión, en línea general. Bueno, usamos el mismo metodología que en todos, grado 1 fuerte recomendación, grado 2 débil, y A, B y C será alta, moderado, baja calidad metodológica, ¿sí? Estas indicaciones son las indicaciones de la Asociación Argentina de Hemoterapia, ¿sí? Bueno, hablamos de nuevo de las características de los glóbulos rojos con una mención a lo que me preguntabas al principio, que pasaban con los glóbulos blancos, con los leucocitos. Bien, hay opciones de, tanto a los glóbulos rojos como a las plaquetas, hacer una leucorreducción mediante filtros específicos para glóbulos blancos, ¿sí? Esto se puede hacer o en el momento de la extracción de la donación, donde va a pasar por ese filtro, entonces vamos a tener un banco entero con todas las unidades leucorreducidas. Esos bancos acá en Argentina es raro de ver, porque esas bolsas son mucho más caras, además. Pero se pueden ver en algunos bancos de pediatría, tal vez, donde lo que hacen es una mezcla entre unidades leucorreducidas ya desde la extracción y unidades que no. Y a las unidades que no están leucorreducidas, lo que se puede hacer es al momento de la transfusión utilizar estos filtros y leucorreducción, ¿sí? La leucorreducción tiene indicaciones muy específicas también, no vamos a entrar en eso porque es medio largo. Después alguna cosita podemos llegar a ver. Bien, las indicaciones básicamente. La primera en realidad no es tanto una indicación, sino una contraindicación. ¿Y por qué se menciona? Porque es habitual, un poco por tradición tal vez, que cualquier paciente con menos de 10 miligramos de decilitro de hemoglobina se transfunde. Habitualmente se hacía así, cosa que se ha demostrado y con buena calidad metodológica que esto no es así, ¿sí?
Pacientes con 10 de hemoglobina, 30 de hematocrito, que es más o menos lo que suelen tener, no está indicada la transfusión. ¿Sí? Estos pacientes, salvo que haya algo muy específico, que haya un sangrado tal que tuvo caída de 15 puntos de hematocrito o algo así, pero es muy raro tener que transfundir un paciente con más de 10 gramos de cilitro de hemoglobina. ¿Sí? Así todo, en muchas cirugías todavía nos piden transfusiones previos a la cirugía porque el anestesista lo quiere con 10 miligramos de hemoglobina. Y bueno, a veces tenemos que pelear, a veces terminamos transfundiendo porque si no el paciente se pierde la cirugía. Y bueno, pero es un problema, es un poco ir cambiando la mentalidad. Probablemente los anestesistas en esos casos tengan sus razones, en muchos casos sí, pero bueno, es tratar de eliminar la tradición de esto, digamos, un poco. Ahora sí vamos a dar las indicaciones que la realidad es que entre 7 y 10 miligramos de hemoglobina suele ser apropiado de la transfusión, siempre y cuando haya algo que lo justifique también, ¿sí? Puede ser pacientes anémicos sintomáticos o una anemia aguda, ¿sí? Pero en anemias crónicas también se ve que de 7 a 10 gramos de cilitro, pacientes con anemias crónicas ya tienen toda la parte fisiológica adaptada a esa anemia y muchas veces no es necesaria la transfusión en esos casos. Entonces ahí, bueno, está mucho la evaluación tanto clínica como del médico hemoterapista, a ver qué se hace. Y también va a depender mucho de la disponibilidad del banco, ¿sí? La realidad es que en casos de pacientes por ahí con cero negativos, y bueno, uno trata de ir viendo si realmente se requiere, porque por ahí tiene 1 o 2 unidades nomás, y lo quieren transfundir previo a la cirugía, y después tenemos que pasar la cirugía y el postquirúrgico también, ¿sí? Entonces, bueno, es ir viendo esto y evaluando, además de la cuestión médica, un poco la disponibilidad y los recursos con los que contamos, ¿está bien? Se tiene que tener todo en cuenta. Y el uso apropiado siempre cuando es menor a 7 gramos de cilitro, la realidad es que casi siempre se transfunde, ¿sí? Si bien estos números pueden estar modificándose un poco e incluso bajar un poquito más, como ven después, en pacientes con coronariopatías, dice que pacientes con coronariopatías leves a moderadas y que no tengan síntomas, entre 6 y 7 se pueden mantener. La realidad es que no suele ser así. Paciente coronario leve, con 6 o 7 hemoglobinas se transfunde. Y está bien la indicación. Y obviamente con coronariopatías graves, esto sí ya se justifica mantenerlos entre 9 y 10 de hemoglobina, porque se entiende que el aporte de oxígeno para estos pacientes tiene que ser mayor o suficiente para no traer mayores consecuencias, ¿sí? Bien. Como les hablaba, en la anemia crónica lo que hay que hacer es hacer el tratamiento de la anemia crónica, ¿sí? Y entender que estos pacientes, su fisiología está adaptada un poco a la anemia. Entonces, lo que hablaba recién, no es lo mismo un paciente que tenía 40 de hematocrito y ahora tiene 28 de un día para otro, que un paciente que ya maneja hematocritos de 28 habitualmente, ¿sí? Y bueno, un poco lo que muestra ahí. ¿Sí? La transfusión siempre, estos son los números que le decía que bajaba a veces un poco, debajo de 5 gramos de cilitro se transfunde siempre prácticamente, entre 5 y 9 se va a evaluar y arriba de 10 muy rara vez, ¿sí? Ahora, en anemias con hemopatías malignas y cáncer, acá la cuestión difiere y en casos de tratamientos con radioterapia se trata de mantener entre 10 y 12 gramos de cilitro
y en pacientes con quimioterapia entre 8 y 10. ¿Sí? Esto es un poco por la cuestión médica per se, y también en caso de pacientes donde tal vez tienen tratamiento ambulatorio, tanto acá como en el otro lugar donde trabajo, que es de PAMI únicamente. Hay que tener en cuenta también la disponibilidad, los turnos, la posibilidad del paciente de movilizarse, etcétera. Entonces, muchas veces se sobretransfunde, entre comillas, siempre y cuando no implique ningún riesgo ni nada, por estas cuestiones sociales, llamémosle un poco. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, esto se vio mucho en el momento COVID, donde tal vez el paciente no podía venir como antes 2 veces por semana por todo el riesgo que implicaba, ¿no? Entonces, bueno, a vez transfundíamos 1 vez 2 unidades para alcanzar una hemoglobina de estas, ¿sí? Bien. Bueno, cada unidad de glóbulos rojos que se transfunde, se espera un resultado de un aumento de 1 gramo de decilitro de hemoglobina o de 3 puntos de hematocrito. ¿Sí? La transfusión en pediatría, de lo cual yo sé muy poco, pero bueno, se los nombro, es entre 10 y 15 mililitros por kilo. Y lo que hablábamos antes, las unidades se administran en 1 o 2 horas, no más de 4, a través de filtros. Filtros no se refiere a la leucodepresión, sino a las guías de transfusión. Son distintas a las guías de suero, tienen un filtro particular de 200 micras. Se especifica esto de no lavar ni presionar porque muchas veces en sala, en quirófano o algo, sucede que la unidad pueda llegar a tener algún coágulo o algo, empiezan a dar, y no meten el coágulo, se puede armar un desastre. ¿Sí? Y la precaución también a tener en cuenta con el calentamiento, sucede que nos llaman de quirófano, necesita una unidad urgente, y en quirófano habitualmente la unidad no la vamos y transfundimos nosotros, como puede ser en sala, sino que se las damos a enfermería y se las pasan. Cuando nos piden urgente está a la temperatura de la heladera, y en quirófano a veces la calientan con cualquier cosa. Yo no lo viví, pero me han contado lo anecdótico, lo han calentado en el microondas, han generado un desastre. Y después la culpa es de la unidad. ¿Sí? Pero bueno, insisto, es anecdótico. Me lo han contado en otras épocas, pero incluso nosotros cuando calentamos la unidad también, no pasarnos. ¿Sí? Bien. Plaquetas. Indicaciones de plaquetas. Bueno, estas son las características que ya hablamos. Una unidad de plaquetas tiene 5,5 por 10 en 50 mililitros, y un pool, que pueden ser de varias unidades, tiene que tener un mínimo de 3 por 10 a la 11 el recuento del pool en 250 mililitros de plasma. Si ese recuento lo consigo con 4 unidades de plaquetas, es válido. ¿Sí? Generalmente se puede conseguir entre 4 y 7 unidades ese recuento y va a ser lo que se llama un concentrado de plaquetas, que puede ser lo mismo que un concentrado obtenido por aféresis. Bueno, las indicaciones, son muy variables en realidad. La indicación clásica de madre es con un recuento del paciente de menos de 10.000 plaquetas, ya se indica habitualmente la transfusión. O un recuento a veces mayor, pero con un sangrado activo en una trombocitopenia. ¿Sí? Siempre hay que ver la causa del sangrado. Que es un sangrado que nosotros estamos sospechando con una plaquetopenia, ahí sí transfundimos. Y en casos de cirugías, depende también la cirugía, pero bueno, el valor madre es que tiene que tener arriba de 50.000 plaquetas, y en caso de cirugías del sistema nervioso central, arriba de 100.000, que ya se acercaría al valor normal. ¿Sí? Iba a nombrar algo más, esto. Bueno, la dosificación de esto es un concentrado cada 10 kilogramos de peso, o bien un pool, lo que hablábamos, un pool que contenga 3 por 10 a la 11 plaquetas. ¿Bien?
que es lo mismo que debe tener el de aféresis. En teoría, cada pool de estos aumenta entre 30.000 y 50.000 plaquetas en el laboratorio. La realidad es que depende de los casos, es así, es muy variable con las plaquetas. En pacientes oncomatológicos, por ahí transfundimos todos los días y no aumentan nada. A veces por una cuestión de uno de las reacciones posttransfusionales, que es la refractariedad plaquetaria, que creo que vamos a llegar hoy. Bien, y las plaquetas se transfunden enseguida, ¿sí? Son 200 mililitros prácticamente de plasma, se pueden transfundir en media hora, ya los podemos tener la transfusión completa, siempre y cuando no generemos una sobrecarga, por supuesto, y lo mismo que los glóbulos, nunca más de 4 horas. Todo esto también, lo de las 4 horas, es por lo siguiente. Una vez que nosotros generamos y hacemos el pool o abrimos una unidad, tenemos 4 horas para transfundir. Entonces, necesitamos seguridad en el pedido de las transfusiones. Che, ¿tenés alguna plaqueta? Sí, te la pido para quirófano, pero todavía no sé si sube, no sé si está listo el quirófano. Mirá, tengo la plaqueta abierta ya. Necesito transfundirla ya. Pero no sé si se va a transfundir o no. ¿Para qué me la hiciste abrir? ¿Sí? Un pool puede significar 7 donantes. Sean cuidadosos con los recursos. ¿Sí? Bien. Y ahora me acuerdo. La otra indicación donde puede ser para plaquetas son pacientes con una cirugía urgente que estén antiagregados, ¿sí? Estén con algún tratamiento antiagregado, pero que la cirugía sea urgente. No cirugías que se olvidaron de avisarle que deje de tomar la aspirina, o el paciente se olvidó. Si tenemos plaqueta la vamos a transfundir, pero si no, en ese caso se va a tener que suspender la cirugía. Ténganlo en cuenta también eso. Bien, plasma fresco congelado, las características que hablamos, y las indicaciones, como les nombré, muy limitadas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar es siempre de buscar una alternativa mucho más segura que el plasma, ¿sí? Que eran todos los hemoderivados. ¿En qué casos? Bueno, pacientes con hemorragia activa y que tengan que ser sometidos a cirugías, con déficit de muchos de los factores de coagulación, y no tengamos, insisto, los hemoderivados correspondientes, o déficit congénitos de factores de coagulación, donde no existe el concentrado purificado inactivado, como es el factor 5, ¿sí? Y ahí abajo lo que nombra también es en la púrpura trombótica trombocitopénica y en el síndrome urémico hemolítico. Más que nada, ¿por qué? Porque el tratamiento de esto va a ser con plasmaféresis terapéutica en este caso. Se los nombro. La plasmaféresis terapéutica, lo que hacemos es removemos plasma enfermo, entre comillas, y reponemos habitualmente con alguna solución. En lo posible tratamos de no usar plasma, siempre y cuando la cantidad de sesiones que necesitemos sea suficiente, como para no usar. ¿En qué casos? Cuando tenemos que hacer 4 o 5 sesiones, reponemos con fisiológico, Ringer lactato y albúmina, de un hemodiderivado, que son seguras. Pero en el caso de la PTT y el síndrome urémico hemolítico, la cantidad de plasmaféresis terapéuticas a veces y generalmente superan las 10 sesiones, 15, 20, o sea, 15, 20 días de remover plasma y reponer. En esos casos no tenemos otra que reponer con plasma de banco, plasma sano, porque si no, esta paciente se va a quedar sin factor de coagulación, sin nada, va a ser un lío, y tampoco va a tener un hospital la cantidad suficiente ni todos los concentrados para todos los días utilizar eso, ¿sí? Entonces, en estos dos casos sí se usa mucho el plasma. Bien. Indicaciones específicas, hablamos de transfusión masiva en un trasplante hepático, todo esto por las mismas razones, ¿sí? Se necesita una cantidad de factores de coagulación, fibrinógeno, albúmina, tan grande que vamos a requerir plasma. Coagulación intravascular aguda, hemorragias secundarias a tratamientos trombóticos, suficiencia hepatocelular grave, y si no hay una mejor opción, ¿sí?
Bueno, y son contraindicación, de nuevo, y vean que es importante, cuando no tenemos una mejor solución. Y también es una contraindicación, y esto lo menciono porque tradicionalmente se hacía, cada 2 unidades de glóbulos rojos, 3, pedían una de plasma porque se pedía así. ¿Sí? Porque se entiende que puede ser una transfusión masiva. ¿Sí? No siempre es así, muchas veces sí, pero no siempre es así. Y tampoco como corrección del efecto anticoagulante de heparina. ¿Sí? La dosificación es de 10 mililitros kilos, aumenta aproximadamente un 20% de los factores de coagulación. Esto es anecdótico, porque esto lo van a ver con el laboratorio después, en el coagulograma, si va mejorando o no. ¿Sí? Y se transfunde inmediatamente descongelado el plasma. También ténganlo en cuenta, en la medida cuando lo van a solicitar, que lleva un tiempo descongelar el plasma, no es que lo necesito ya y está ya, porque no lo puedo descongelar a alta temperatura. Tengo que dejarlo que se descongele de a poquito. ¿Bien? Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, ya vamos la hora de clase. Ustedes se pueden quedar un rato más. ¿Quieren que la dejemos acá y seguimos otro día? De indicaciones no, pero de los efectos adversos sí. Faltan todos los efectos adversos.